Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Kevin Arroyo, Rodrigo Murillo, Omar Uresti y su servidor Francisco Flores, y esta es nuestra solución para el reto de diseñar un sistema biométrico para procesar señales de voz hecho en MATLAB. Esta es nuestra agenda sobre lo que vamos a estar abarcando durante lo que dura la presentación. Vamos a empezar explicando la problemática, hablando un poco del marco teórico, sobre qué son los sistemas biométricos, sobre algunos software que usamos para diseñar el reto. Durante el desarrollo, mis compañeros hablarán sobre el proceso que seguimos para diseñar el código de MATLAB, después los resultados con todas las gráficas obtenidas y finalmente la conclusión a la que llegamos de este reto. Primero les voy a hablar de la problemática a resolver. Como viene en la página de Canvas, nuestro reto consistía en desarrollar en MATLAB un programa que mida las voces en un sistema biométrico capaz de diferenciar dos diferentes entradas. Tomamos esto como importante ya que en el mundo actual las tecnologías han ido evolucionando al punto de que ya podemos hablar nosotros con interfaces y computadoras es un ámbito extenso e importante donde se pueden desarrollar nosotros los ingenieros en electrónica. Es por eso que empezamos con este reto un tanto simple, el cual simplemente consiste en diferenciar dos voces. Consideramos que nos va a servir para proyectos más complejos en un futuro, donde podamos llegar a copiar lo que hacen las máquinas de hoy en día, como cerrojos electrónicos, inteligencias artificiales controladas por voz, etcétera. Ok, un poco de contexto de cómo fue surgiendo este tipo de tecnologías fue desde pues, la revolución industrial que se está teniendo hoy en día. El consumismo demandaba pues, sistemas automatizados más avanzados. Esto mismo hizo que se comenzaran a crear soluciones que pues, ayudaran a automatizar cada vez más los distintos procesos que se pudieran presentar, ya sea pues en la industria, en el ambiente laboral, en el ambiente académico o inclusive pues en temas de ocio. Esta tecnología pues es el sistema biométrico de voz, ¿no? Eh, Esto ha funcionado bueno, desde hace varios años hasta el tiempo presente y pues cada vez se convierte en una herramienta que se usa más a menudo en las distintas áreas que antes mencioné y pues tiene aplicaciones más avanzadas como por ejemplo inteligencias artificiales, como mencionaba mi compañero, asistentes personales, digitales obviamente, como lo puede ser sistemas operativos, dictado de voz o bueno, etcétera. Una de las desventajas de bueno, del desarrollo de esta tecnología es la diferenciación de lenguajes, acentos entre las distintas regiones por ejemplo, un país que hable el mismo idioma y pues los tonos por ejemplo, de voz. Y eso es parte del contexto de este sistema. Y lo que en sí son los sistemas biométricos de voz son sistemas que permiten identificar y autentificar la voz de un individuo a través de sus diferentes patrones de voz. Es por esto mismo que lo que mi compañero Omar mencionaba, que hay complicaciones, porque como vamos a ver más adelante, dos diferentes voces tienen diferentes tonos, generan diferentes frecuencias y un mismo sistema puede batallar para reconocer unas mismas palabras que aunque una persona diga lo mismo que otra persona, no sé, digamos, por tener un acento diferente, voz más grave, puede generar problemas. Esto es algo que estamos intentando entender y desarrollar a partir de lo que son los sistemas biométricos de voz. Y bueno, como dije al inicio, estamos trabajando con MATLAB, un software en línea, y aquí tenemos varios de los comandos que fueron importantes para el desarrollo del reto. MATLAB ya viene integrado con una
biblioteca que permite grabaciones y control de audio, que son con los primeros comandos que se ven de Audio Recorder y Get Audio Data. También está el comando plot, que lo usamos para las gráficas que se van a ver en la sección de resultados. El comando FFT, que es para transformada de Fourier. Y usamos comandos también que sirven para resultados estadísticos como la correlación, variancia, promedio, entre otros más. Bueno, ahora llegando al desarrollo, el código de MATLAB que desarrollamos para el sistema biométrico. Aquí se puede plasmar el diagrama de bloques del código y los pasos que sigue para poder realizar una diferenciación de las dos voces. Bueno, primero el código empieza limpiando el espacio de trabajo para evitar cualquier conflicto con variables existentes, cerrar gráficas y demás del estilo. Luego, el segundo paso, pues el sistema ocupa la voz. Entonces, se graba la voz por una cantidad Q de segundos que el usuario puede definir en el programa. Luego, posteriormente, se encuentra el eje de frecuencia. Con base en la voz, se puede generar el eje de frecuencia en donde se van a graficar las transformadas de Fourier que se hacen a continuación. Luego, después de esto, se grafica la onda en el tiempo. La onda que se acaba de grabar se desploma una gráfica de esto. Luego, con las funciones de MATLAB que acaban de explicar, se puede desplomar la gráfica de frecuencia de la transformada con base en la transformada de Fourier del audio recién grabado. Con base en esto se obtiene la densidad espectral, que es la magnitud al cuadrado de la gráfica pasada, y posteriormente se obtiene la modulación en la señal de voz, que se modula la frecuencia de voz y se obtiene su transformada a cierta frecuencia. Posteriormente, de la misma voz, del mismo audio que se grabó, se obtiene su autocorrelación y posteriormente la transformada de Fourier de esa autocorrelación para tener un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando ahí. Y posteriormente se desploma un histograma para tener un mayor entendimiento de la señal de voz que se grabó y se complementa todo nuestro código desplomando los datos estadísticos de la señal de voz para tener un mayor entendimiento y una mejor vista más panorámica de cuáles son los datos con los que se están trabajando y cuáles datos están transformando usando la transformada de Fourier. Y bueno, en la siguiente slide, aquí se puede observar los datos de la primera voz y la segunda voz. En la primera voz se usó la frase probando, probando, 1, 2, 3. Se pueden observar los 5 pulsos de estos y cómo varían, como no son perfectamente simétricos, pero aparentan ser simétricos en ciertos puntos. Como podemos observar en la gráfica de la figura 8, lo primero que llama la atención, a diferencia de la figura 1, es el menor rango de amplitud en la señal, lo que indica una discordancia entre las voces. Otra diferencia importante es que en la figura 1 los dos primeros pulsos al ser la misma palabra son similares, sin embargo al ver la figura 8 hay una discordancia entre los dos primeros pulsos a pesar de ser la misma palabra. Esto indica distintas formas de hablar de los individuos, pronunciación de palabras o acentos que difieren entre los dos individuos y es muy importante saber identificarlo para poder reconocer la voz de una persona. Bueno, aquí se muestra el histograma de las dos personas. Empezando con el histograma nos ayudó para observar la distribución del audio de voz grabado. Se observa que está céntrico en el 0 y a partir de esto se va desplomando, se reduce gravemente, pero a pesar de esto se muestra una distribución con centro casi en 0. Al igual que en la figura 2, los valores en esta figura 9 están muy centralizados en 0. La única diferencia que se puede rescatar de la comparación de ambas gráficas son los valores tomados por el eje Y, ya que en la figura 9 los valores llegan hasta aproximadamente 220, mientras que en la figura 2 apenas se acercan a 200. Y bueno, aquí ya se presenta la transformada Fourier del audio con FFT y FFT Chef, donde se observan las frecuencias del audio grabado. En la primera voz se puede observar cómo se centran los valores en 0 y esto se va reduciendo y a partir de las frecuencias de 1000 y negativo 1000 se desploman a casi nulas. En la figura 10 se puede ver una diferencia más significativa, pues a diferencia de la figura 3, la frecuencia no se encuentra tan centralizada en los 0 Hz, sino que la mayor cantidad de frecuencias va entre los 100 y los 2000 Hz. Otra diferencia notable es que los valores de magnitud en la figura 10 no sobrepasan los 120 dB, mientras que en la figura 3 los valores llegan casi hasta los 250.
Y bueno, aquí se muestra la densidad, la densidad espectral, que es el cuadrado de la gráfica anterior, en donde se magnifican las diferencias y similitudes que había previamente. Aquí en 0 se ve muy elevado y ya todos los valores que pasan de 1000 a negativo 1000 ya no son notables en la gráfica. Aquí la diferencia se mantiene igualmente en los valores del eje Y. La magnitud al cuadrado son mucho menores en la figura, en la figura 4, llegando hasta un pico de 14.000 B, mientras que en la figura 11 llegan a picos de 60.000. Aquí se encuentra la modulación de voz con la frecuencia adecuada y se observa cómo está la transformada en el centro, con dos transformadas con menor magnitud, cómo se espejean alrededor de la primera, que es la roja, y las negras se ven simétricas en la derecha y en la izquierda. Las diferencias entre la figura 12 y 5 se mantienen en esencia similares a las diferencias de las dos gráficas anteriores, por lo que la única diferencia relevante de esta gráfica son los valores de la magnitud, ya que mientras que en la figura 12 los valores tienen un pico de 120 B, en la figura 5 los valores de magnitud llegan a un pico de casi 250 B. Y bueno, ahora en la autocorrelación se observa muy claramente cómo cuando es 0, pues la correlación es la máxima, ya que pues es el mismo audio, y cómo la autocorrelación tiene picos, pero en general es baja a comparación del 0 en todo tiempo, en todo n. Aquí podemos ver cómo en la figura 13 los valores de n se mantienen diferentes de 0 un menor tiempo. Otra diferencia es que en la figura 6 los valores de autocorrelación se mantienen distintos de 0 aun cuando n es igual a menos 3 por 10 a la 4. Mientras que en la figura 13 n toma un valor mucho menor mientras la autocorrelación es distinta de 0. Y bueno, para la transformada de la autocorrelación del audio, se ve muy similar esa gráfica a la transformada de simplemente el audio, pero con diferente magnitud. Se observa como en la primera voz está centrado en 0 y va continuando, y a partir de 0.5 o 1 en positivo o negativo y se desploma y ya no se observa la magnitud, se ve una magnitud nula. Como ya explicó mi compañero, mientras se cumple la condición -1, menor que n, menor que 1, los valores de la autocorrelación son relevantes, pues fuera de dicho rango, los valores pasan a ser casi insignificantes. La diferencia principal entre ambas gráficas radica en que la voz de la persona número 2 no tiene valores significativos mientras que n es igual a 0. Por otro lado, la voz de la persona número 1 sí posee valores significativos en ese valor de n. Aquí comparamos ya todos los resultados obtenidos de la primera y segunda voz en base a sus datos estadísticos que sacamos con las gráficas y los códigos de MATLAB, que al final en la línea de código nos muestran su resultado ya numérico en lugar de verlo directamente de la tabla. Podemos ver que la primera voz tiene valores sumamente pequeños en comparación a la segunda voz. Esto se puede deber también debido a que, como podemos ver en algunas de las gráficas, hay ruido que genera interferencia. Esto nos cambia mucho el resultado que llegamos a obtener. Y bueno, a partir del sistema para procesar señales de voz que se desarrolló en MATLAB, se considera que los elementos clave, como ya se conoce, son la frecuencia, la amplitud y la duración de la voz. Estos elementos son vitales para distinguir una voz grabada en un audio a otra voz, pero además se consideró que los datos estadísticos podrían diferenciar una limitada cantidad de voz, ya que estos valores estadísticos varían entre persona y persona, aunque no son tan claves como la frecuencia, amplitud y duración. Bueno, y en conclusión, todo el trabajo del proyecto pues se considera un éxito debido a que se llegó al objetivo de desarrollar pues las gráficas que marcaran la diferenciación entre las dos voces que se presentaron a lo largo de esta exposición, y pues sirve como base para, por ejemplo, un sistema como lo planteamos a etapa temprana de la exposición, que es, por ejemplo, los sistemas inteligentes de reconocimiento de voz, ¿no? Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias.